que se crea la palabra de Dios, que se debe de creer la palabra de Dios. Siempre va a pasar y siempre va a haber cuestiones en que la gente querrá salirse con la de ellos. Por ejemplo, hay cosas que pareciera que son muy a menudo las miramos. Por ejemplo, la gente dice, sí, es que yo creo, sí, yo creo que Dios dice así. Pero me parece que a veces ese decir, ese creer, me parece que está muy lejos de la realidad. Sencillamente porque los hechos hablan muy diferente a lo que nosotros pensamos creer. Y eso es fácil. Es fácil decir yo creo. Todo el mundo cree. Todo el mundo cree. Entonces, pienso yo que una de las cosas fundamentales en una enseñanza basada en la palabra de Dios, se debería de inculcar creer en la palabra. Creer en la palabra. Creer lo que dice la palabra. Porque a veces es que yo no creo de esa manera. Esa es la excusa de mucha gente. Es que yo pienso de manera diferente. Entonces, tiene que ser algo importante nosotros los que enseñamos, que la gente crea a la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, es fundamental. Es importantísimo creer esta palabra. Es importante creer la palabra. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Muy difíciles. Estamos viviendo en tiempos de mucha incredulidad. Es más fácil no creer. Es más fácil no creer que creer. Y es una lucha que tenemos nosotros los cristianos. Los que verdaderamente queremos servir al Señor, los que verdaderamente queremos hacer su voluntad, tenemos esa lucha. Porque pareciera que aquellos que dicen que creen y hacen las cosas de manera diferente, pareciera que ellos son los que crecen. Pareciera que ellos son los que son bendecidos. Pareciera que ellos son los que están haciendo las cosas bien. Pero gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su palabra. Y esto lo enfatizó mucho el Señor. Creer. Por ejemplo, podemos mirar en el Evangelio según San Juan, cómo el Señor insistía a sus discípulos que creyeran en su palabra. Que creyeran en su palabra. Creer en su palabra. Creer en su palabra. Y eso es en toda la Biblia. Creer a su palabra. Y en aquella ocasión dice la palabra del Señor que cuando el Señor azotó a aquellos que estaban vendiendo sus cosas ahí en el templo, dice que ese es un chicote, dice empezó a darles, ¡pum! Y empezó a trastornar las mesas y bueno, fue una revolución. Y pues alguien por ahí le dice, bueno, ¿y tú con qué autoridad haces esto? ¿Por qué haces tú esto? ¿Qué señal haces tú para hacer estas cosas? Entonces, ¿verdad? El Señor les dijo, destruir este templo y yo en 3 días lo edificaré. Y dice la palabra del Señor que ellos se quedaron fuera de sí, porque dicen que ellos dijeron, si en 46 años este templo fue edificado, ¿cómo vas a edificar este templo en tres días? Pero la Escritura agrega un verso que quiero que lo miren, según San Juan 2, San Juan capítulo 2, el verso 22. O sea, ellos se quedaron atónitos, se quedan con miles de preguntas.
Por eso dice, Señor, 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Agrega el verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. El verso 22 afirma lo que le estoy diciendo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, nosotros tenemos que creer esta palabra. Tenemos que creer esta palabra. Venga lo que venga. La situación que se nos atraviese. Lo que a veces quizás quiera estorbarnos. Nosotros tenemos que creer esta palabra. Simplemente porque el Señor lo ha dicho. Y si Él lo ha dicho, se va a cumplir. Se va a cumplir. Entonces, es importante que en estas enseñanzas nosotros tengamos en mente que hay que edificar al pueblo en la palabra. Sí, porque sin duda alguna llegarán circunstancias, llegarán momentos difíciles a la vida, llegarán tiempos delicados, llegarán tiempos en que se preguntará uno, ¿sigo o no sigo? ¿Avanzo o me regreso? Pero cuando uno se funda en esta palabra, cuando está fundado y cree que el Señor es promesa del Señor y que Él va a cumplir su palabra, no hay quien lo mueva. No hay quien lo mueva. No habrá nada que lo mueva. Sí luchará, sí parecerá que ya está vencido, parecerá que ya no tiene fuerza, pero de ahí lo va a levantar el Señor. Sencillamente porque está en su palabra. Por eso los discípulos dicen que se acordaron que Jesús había hablado eso. Dijo, y creyeron en la Escritura y creyeron en su palabra. Entonces, cuando uno cree en esta palabra, estamos avanzando, estamos ganando terreno. Entonces será un buen principio que nosotros enseñemos a los que vengan esta palabra. Aleluya. Entonces, mirando aquí estos versos que hemos leído, habla acerca de algo, dice, y Él os dio vida a vosotros. O sea, vuelvo a repetir, cuando nos preparamos en este terreno de creer en su palabra, estamos ganando terreno. Porque será más fácil creerle a Dios, porque ya está escrito. Y cuando ya creemos en su palabra, entonces nos es más fácil creerle y tomar sus palabras y hacerlas de nosotros. Por ejemplo, dice el Señor que vosotros sois la luz del mundo. Pero muchas de las veces pareciera que no hay luz. Pareciera que las iglesias están apagadas. Pareciera que carecen de la luz. No hay luz. Entonces cuando hay este creer en esta palabra, alumbra. Vuelvo a repetirles. No interesando qué sean las circunstancias. No interesando qué tiene uno por delante. Es que uno cree en esta palabra. Y uno cree que Dios lo va a sacar hacia adelante. Que Dios va a abrir puertas. Que Dios va a enderezar el camino. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en su palabra. Y se va a cumplir. Entonces cuando el apóstol aquí habla de lo que Dios nos ha dado, que son muchas cosas. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir un sinfín de cosas que Dios nos ha dado.
simplemente la vida. La vida, el alimento, el trabajo. Digo, tanta cosa que Dios nos ha dado y nos sigue dando por su gracia, por su misericordia. Amén. Entonces, cuando uno analiza la Escritura, y Pablo hablando aquí dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es interesante. Dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. Y mirando un poquito, más o menos, en el pasaje, un poquito paralelo al pasaje, en el capítulo 37 de Ezequiel, habla, por ejemplo, de aquellos huesos secos. Ezequiel capítulo 37 habla de un valle. Habla de un valle que estaba lleno de huesos secos. Un poquito curioso esto. Voy a leer un poquito hasta el verso 5, si no me digo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es interesante. Aquí es una escena, es un cuadro, es un valle, no sé, vamos a decir, es un cementerio. Dice, lleno de huesos secos. La pregunta aquí cabría, ¿y para qué sirven los huesos secos? ¿Para qué? ¿Qué se puede esperar de los huesos secos? ¿Qué se puede esperar de algo que ya no tiene vida? No sirve para nada. No sirve para nada. Y esa fue una visión que Dios le dio al profeta. Dijo, tú ve y profetiza a ese valle de huesos secos. Y el mensaje era claro. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. O sea, en otras palabras, es un estado de muerte. Es una situación en que, como le dice el Señor al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? En otras palabras, hijo de hombre, ¿tú podrás dar vida a estos huesos? Claro que no se puede. Sencillamente porque Dios es el autor de la vida. La vida es de Dios. Dios mismo es la vida. Entonces dice el profeta, no, pues Señor, pues solamente tú lo sabes. Tú eres el que tienes en tus manos la vida. Entonces, este es un cuadro que nos habla acerca más o menos de esta situación cuando Pablo nos presenta, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos